Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. Por escuchar sabersinfin.com Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos como siempre a su programa Caminos sin Fronteras. ¿Qué tal, mi amiga Gabriela González? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias, aquí muy entusiasmada por compartir contigo este espacio y con todo el auditorio. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a tocar el día de hoy un tema que resulta bastante interesante, es el tema de la equidad de género. Actualmente vivimos en un momento en el que se está luchando mucho por la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Cuando nosotros hacemos una revisión histórica, nos damos cuenta que desde la prehistoria la mujer ha sido relegada porque finalmente tiene una estructura corporal más suave, más fina que el hombre, que el ser masculino. Y entonces, debido a esa diferencia de fuerzas, la mujer se ha ido relegando únicamente hacia las labores domésticas, mientras que los hombres iban en la época de las cavernas a cazar a los animales y dedicarse sobre todo a aportar el alimento hacia hacia la familia. La mujer se dedicaba simplemente a guisar, se dedicaba a limpiar, etcétera, etcétera. Y esto le ha ido relegando a través de la historia. Pero cuando nosotros ubicamos otras perspectivas, nos damos cuenta que según algunas teorías plantean cazar a los animales y hacían uso de la fuerza y ya después regresaban a la casa cansados a estar ahí ya cumplió con su función, ahora solo me corresponde comer y ya la esposa que se dedique a cuidar a los hijos, educar a los hijos, que se dedique a guisar, a guardar la comida, etcétera, etcétera. Entonces, según algunas teorías, plantean que la mujer está más evolucionada mentalmente porque a lo largo de la historia ha ido ejerciendo distintas funciones, mientras que el hombre se dedicaba únicamente a cazar a los animales para comer y posteriormente sembrar, ¿sí? Su función actualmente en muchos casos, en la mayoría de los casos todavía, por ejemplo, cito mi familia, mi padre tenía como función únicamente ser el que aportaba el sustento económico a la familia y no había una relación directa, amorosa, afectiva entre padre e hijos, ¿sí? Entonces, nosotros, en el caso personal, crecí con una ausencia de la figura paterna. ¿Por qué razón? Porque además de que tenían la idea de que los hombres no debían cumplir con esa función, culturalmente estamos condicionados a que el hombre no debe expresar sus emociones. El hombre debe ser feo, fuerte y formal, como siempre se ha planteado. Y entonces, desde esa perspectiva, debemos entender que en realidad
más allá de las diferencias físicas y quizá mentales que hayan entre un hombre y una mujer, debemos entender que tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿sí? ¿Qué opinas, Gaby? Sí, me parece excelente este preámbulo que has dado, porque creo que todos nos identificamos con las situaciones que tú dices. Y es cierto que esas diferencias biológicas que tenemos entre hombres y mujeres, ya que estudios demuestran que nosotros somos 40% menos fuertes que ustedes, ha sido el pretexto para que se nos relegue de diferentes campos y aspectos de la vida. Me gustaría iniciar esta participación haciendo alusión a una declaración de la ONU relativa a que dice la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas no es solo un objetivo en sí mismo, sino la clave para el desarrollo sostenible, para el crecimiento económico, para alcanzar la paz y para alcanzar la seguridad. Estuve compilando informaciones en distintos textos precisamente para esta participación del INCO, de INEGI, de Amnistía Internacional, de diversos instrumentos internacionales de protección de las mujeres, de los derechos de las mujeres, y me doy cuenta que cuando se respetan y toman en serio los derechos de las mujeres, la sociedad se beneficia en su conjunto, no únicamente las mujeres, Juan Carlos. Entonces, también me gustaría, tú has hecho énfasis en la igualdad de género, pero también en la equidad de género. Y hay diferencias sutiles entre un concepto y otro. No sé si quieres que lo abordemos. Sí, Aquí. claro, es fundamental aprender a diferenciar entre el concepto de equidad y el concepto de igualdad. Aparentemente son iguales, pero en realidad tienen pequeñas diferencias que son importantes. Si gustas iniciar. Sí, bueno, mira, la igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades que todas las personas debemos tener independientemente de nuestro género, de nuestra orientación sexual, de nuestra etnia, de nuestra raza y de muchas otras contingencias que nos caracterizan. Esas diferencias no deben ser un obstáculo para alcanzar la igualdad. Y sobre todo en los ámbitos más importantes de la vida, que voy a mencionar solamente unos cuantos, que sería, por ejemplo, el acceso a la educación en todos los niveles, en la participación política. Fíjate, por ejemplo, Nueva Zelanda fue el primer país en el que se aceptó y se luchó porque las mujeres pudieran tener el voto y ser votadas. Esto en 1893. Para el caso de México ocurrió 60 años después, en 1953. Otra arista más en la que queremos tener esa igualdad es en el acceso al mercado laboral y a la equidad salarial. Otro más es al acceso a la salud, y eso implica también la salud sexual y reproductiva. Y otra más sería la igualdad en las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. Entonces, ahí estaríamos hablando de igualdad. Por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución Política de Debemos entenderlo. ¿Sí? Sí, perdón. Parece que se está dando la transmisión. Sí. ¿Ya está bien? Bueno. Ya, adelante, ya continúa bien la transmisión. Sí, decía, por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución ya nos dice que adelante. Las mujeres y los hombres somos iguales en derechos, pero en la vida real, en la cotidianidad, eso no ocurre. ¿Por qué? Porque falta la equidad. Tenemos diferencias, si tú quieres, en cuanto a nuestra forma. No escuché, perdón. Tenemos igualdades en esencia y en derecho.
tenemos pequeñas diferencias en formas, ¿sí? Necesitamos entender que, como plantea el budismo, somos una potencialidad para desarrollarnos a nosotros mismos, ¿sí? El caso es entonces, Juan Carlos, que la equidad sería dar a cada persona lo que necesitamos para desarrollarnos plenamente, pero teniendo en cuenta justo lo que decías, esas diferencias biológicas, estructurales, históricas, que han afectado sobre todo al grupo de las mujeres. Es decir, que estos conceptos que estamos manejando aquí de igualdad y de equidad son conceptos interrelacionados pero diferentes. Es decir, el concepto de equidad toma en cuenta las injusticias sociales para resarcirlas y para que esas brechas entre los privilegiados y los que no lo son cada vez se vaya acortando más. La igualdad sería el objetivo, digamos, el ideal a alcanzar, y la equidad ya serían las formas concretas y las políticas públicas que se echan a andar para alcanzar esos objetivos. Fíjate, hay un dato muy importante del Foro Económico Mundial que dice que dar a las mujeres, concedernos los mismos derechos que los hombres, no basta para acabar con la brecha de género en el mundo, porque para ello se necesitarían 132 años para cerrarse, imagínate. Perdón, ¿sí se escucha? No sé si está hablando. ¿Está hablando él? No se escucha. Perdón, hay un problema, no se escucha. Creo que está fallando la transmisión. A ver. Sí, está fallando escuchas? mucho. Ya te escucho. Sí, apenas te escucho. Ok, perfecto. Pero creo que se perdió mucho. Decía, necesitamos ubicar perfectamente que debemos tener las mismas oportunidades para que nosotros podamos despertar y desarrollar nuestra potencialidad como seres humanos, ¿sí? Independientemente de la condición económica, de el género sexual y las preferencias sexuales, todos debemos tener esas mismas oportunidades de crecimiento. Cuando nosotros ubicamos un poco la historia, nos damos cuenta que a mediados del siglo XIX, por ejemplo, la mujer todavía no tenía acceso a las universidades. Se plantea, algunos historiadores plantean que en realidad las primeras mujeres que acceden a la universidad antes del siglo XX, la mujer estaba totalmente sometida en la ignorancia, ¿sí? Entonces debemos entender que ya vamos evolucionando, ya vamos creciendo como sociedad, como cultura, pero aún no es suficiente. Necesitamos encontrar justamente ese punto de equilibrio. Por ejemplo, lo podemos ubicar muy claramente. Esta es la primera vez que tenemos una mujer presidenta en nuestro país. Ya teníamos presidentes a nivel local, ¿sí? Gobernadoras, pero no habíamos tenido una mujer presidenta de la República. Entonces, esto significa que el machismo poco a poco va siendo superado, ¿sí? Ahora, el problema, y como decíamos antes de la plática con otra persona, comentaba yo que uno de los problemas que se tienen actualmente es que las mujeres que luchan por el mismo, las mujeres que hacen sus protestas frente al zócalo de la capital, ¿qué es lo que sucede?
ese estado de violencia al que llegan en realidad pareciera un machismo feminista, ¿sí? Entonces, si la mujer está haciendo uso y de la violencia, rompiendo vidrios, sí, haciendo barimetría, en realidad es deplorable que estén tratando de, sobre todo, de superar esa etapa a través de la violencia. No necesitamos que las mujeres sean y violentas para superar esos estados que hemos pasado. Necesitamos comprender que son etapas históricas que hemos ido evolucionando. Entonces, en este momento ya no necesitamos de esos estados de agresión. Tenemos que aprender, sobre todo, a Gaby, ¿tú qué opinas en tu caso como mujer? ¿Qué opinas de ver las situaciones a las que se ven sometidas las mujeres cuando hace esas maniobras, sobre todo en el Zócalo de la Ciudad de México? Bueno, mira, ¿Qué opinas? Mira, es que ahí yo creo que debemos ¿Qué opinas, Gaby? Creo que debemos encontrar un punto medio en eso que tú dices, porque si bien se las acusa de violentas, y es cierto que es una violencia romper vidrios, romper estatuas, etcétera, pero tampoco ven la gran violencia en la que vivimos, en la que viven las niñas, en la que viven las mujeres indígenas de los estratos más pobres, que es una violencia continua, invisibilizada. Es decir, ven la violencia cuando nosotros la hacemos visible en esas marchas, pero hacen invisible la violencia de las mujeres en la vida cotidiana. Y eso es una incongruencia. Me gustaría decir, creo que no se escuchó hace rato lo que comentaba el Foro Económico Mundial, que dice que para cortar esa brecha de derechos entre hombres y mujeres se necesitarían 132 años para cerrarse. ¿Eso no es violencia? Esa es una gran y monumental violencia. En México, por ejemplo, la inequidad de género a este año de 2025 sigue siendo persistente, por ejemplo, en la tasa de informalidad laboral que tenemos. Se nos niega un salario justo e igual por un trabajo igual. Nosotras ganamos 77% menos de lo que ganan los hombres haciendo el mismo trabajo. Esa es una gran violencia que no se ve. ¿Y qué pasa ahí? Que eso lleva a la disparidad económica. Equivale también a tener una menor independencia y un mayor riesgo de pobreza. De tal modo que la falta de educación y la falta de inserción en el mercado laboral hace que dependamos del hombre y de un hombre que muchas veces es el propio violentador, pero las mujeres se quedan en esas relaciones. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de autosustentarse, ¿no? Entonces también a eso se suma una carga desproporcionada de trabajo doméstico y del cuidado de personas enfermas y de los niños que no son remunerados. Y fíjate, a eso se suma la violencia sexual en todas sus formas. Además de que el trabajo también castiga la maternidad. Entonces, si tú empiezas a desglosar y ver los datos duros que muestran estas instituciones de investigación, te das cuenta que la violencia es muy, muy grande contra nosotros en todos los ámbitos de la vida. Y si las feministas o una rama de las feministas va y rompe cosas, eso sí se hace visible, pero lo otro se hace invisible.
yo creo que también se hace de una manera de protestar, ¿no? ¿Y tú qué propondrías Bueno, como mujer? Primero propondría como ser humano, porque soy parte de la comunidad humana, lo que yo proponga como mujer, lo estoy proponiendo como ser humano sobre todo, porque no puedo pedir derechos para mí, pero en contra de tus derechos solo porque eres hombre, ¿no? Entonces propondría en varias cosas un activismo colectivo, es decir, un activismo que proponga al bien común. Está, por ejemplo, el caso de Malala, esta chica pakistaní que obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Ella estaba pugnando en Pakistán por la educación de las niñas. ¿Y qué pasó? Que iba en un coche, precisamente en un camión escolar, y ahí la intentaron matar por su activismo. Pero eso no la arredró para seguir luchando en pro de la educación de las mujeres. Entonces, podemos avanzar para hacer un mundo más inclusivo y lo podemos hacer desde cualquier trinchera, desde nuestra casa, desde la universidad, desde cualquier punto en el que estemos. Ahora mismo, el estar conversando sobre esto, yo diría que es una especie de activismo. Otra sería cuestionar los estereotipos de género, que dejemos de estar criticando el cuerpo y la cara de las mujeres y pidiéndoles que tengan un estatus de belleza, ¿no? Otra sería, Juan Carlos, denunciar la discriminación en cualquier lugar en la que ésta se esté dando. Otra sería crear nuevas leyes en apoyo de las mujeres. Y esto se está dando en el contexto internacional. Aquí mismo en México se está otorgando becas a las mujeres para que sigan estudiando y a las mujeres de 60 años y más, que se ha entendido como que dar una dádiva, como que no nos lo merecemos, como que es estarle dando dinero a la gente floja. Pero no, son políticas que se están haciendo. ¿Para qué? Para que las mujeres no solamente tengan acceso a la educación, sino que permanezcan en ella y para que no dependan tanto del dinero que les puedan dar los hombres, por ejemplo, ¿no? Porque me estás preguntando qué se puede hacer. Pienso que esto. Otra sería que se pudieran hacer cumplir los pactos e instrumentos internacionales a favor de las mujeres, de los que México es estado parte. Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que ya está firmado por 180 estados, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Si se cumplieran todo lo que dice esos pactos, creo que las mujeres viviríamos sin violencia, pero eso no lo estamos viendo ahora en México, porque las cifras nos dicen que cada día 10 mujeres mueren víctimas de feminicidios, y muchos de ellos por partes de lo que dicen muy eufemísticamente sus parejas sentimentales. O sea, cuánto sentimiento hay, ¿no? En que te mato para demostrarte mi amor. Otro más sería, Juan Carlos, fomentar el reparto de responsabilidades dentro del hogar. Tú mismo ahora lo estás viviendo, porque esto también nos afecta a hombres y a mujeres, ¿no? El cuidar de una persona enferma dentro del hogar, que puede ser un trabajo exhaustivo, extenuante, y el que se le atribuye como si a las mujeres, como si las mujeres tuviésemos una varita mágica que ya nos hace ser enfermeras y doctoras avesadas, y que por fuerza a nosotros nos corresponde el trabajo único de cuidar de los enfermos. Otra más sería generar iniciativas en los lugares de trabajo como guarderías, lactarios, por ejemplo. Fíjate, en lugares como Suiza, las mujeres
pueden pedir un permiso por maternidad por 3 años y regresar después de esos 3 años a su mismo puesto de trabajo. Pero aquí en México la maternidad está condenada porque los horarios no son flexibles para que puedas compaginar tus labores con las labores de casa y de cuidado. Y en el contexto internacional, fíjate que hay unas plataformas de colaboración que son públicas y privadas que se llaman aceleradores de paridad de género, que nos faltaría implementar aquí en México. Pero lo bueno de ello es que ya se ha empezado a identificar y a eliminar las barreras que impiden nuestra inserción a oportunidades laborales y de liderazgo. Y hay iniciativas que no se promueven o que se atacan cuando se promueven, pero que ahí están. Por ejemplo, la modalidad 10 del IMSS, que es en la que estoy, por cierto, te ha permitido como trabajador independiente incorporarte a tener acceso a los servicios de salud, inclusive de medicina oncológica, por una cantidad máxima de 1,800 pesos. Entonces, eso ya permite que no distraigas todo tu dinero para la salud, sino que puedas invertir en otras cosas. En general, yo creo que se debe promover la igualdad de género en todos los ámbitos posibles, en todas las instituciones, en las organizaciones públicas y en las privadas, y que nos permitan garantizar la toma de decisiones sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestra propia sexualidad. Yo creo que en general estaría abarcándolo tu pregunta, ¿no? Necesitamos entonces tener las mismas oportunidades, tanto hombres como mujeres, que nos permitan desarrollarnos en la vida política, en la vida económica, en la vida social y en la vida cultural. No sé si respondí a tu pregunta. ¿Se escuchó? Sí, claro. Lo que los también entender es cómo a nivel inclusive político y social, aquí en México vamos superando justamente ese proceso. Por ejemplo, en la Constitución mexicana, el artículo número 4 establece justamente la igualdad entre hombres y mujeres, en que a las mujeres se les paga menos que a los hombres. Se supone que actualmente ya el artículo 123 de la Constitución plantea justamente entre hombres y mujeres que llevan el mismo oficio o el mismo trabajo, la misma labor, ¿sí? Ese proceso, solo que evidentemente no todos tienen conocimiento de lo que viene siendo el proceso constitucional. Lo importante es que ese tipo de conceptos poco a poco lo vayamos integrando a nuestra vida laboral, ¿sí? Entonces debemos entender perfectamente que vamos cambiando y nos vamos transformando poco a poco, pero sobre todo creo que para que cambiemos esta estructura social en la que vivimos, donde hacemos esas diferencias entre hombre y mujer, deben ser superadas a partir de nosotros mismos. Toma conciencia de que eres exactamente igual en derecho y en esencia con las mujeres para que no hagas esas grandes diferencias, ¿sí? ¿Qué opinas de esto? Esto que tú estás diciendo, lo dices porque eres un hombre razonable, porque has tenido una educación y una autoeducación que te permite darte cuenta, y pareciera tan sencillo decir, sí, somos diferentes hombres y mujeres porque tenemos una constitución física, biológica, fisiológica distinta, pero eso no debiera ser un impedimento para que tengamos los mismos derechos y nos desarrollemos por igual, ¿no?
Entonces, por eso comentarios como los que hizo, y no quería traer su nombre aquí, pero inevitablemente lo voy a traer, el Chicharito Hernández, un futbolista mexicano, que hizo una declaración realmente patética acerca de que nosotras les estamos quitando a ustedes su energía masculina y que nuestro lugar debe ser principalmente nuestro desarrollo como mujeres y todos estos prejuicios que parece que van siendo remontados y que él los avala como que ese es nuestro deber ser en la sociedad y en la vida. Entonces, comentarios como los que él hizo no son inocuos. ¿Por qué? Porque permean en otras generaciones más jóvenes. Y si él es un ídolo de las patadas, del fútbol, entonces muchas personas lo siguen. Y es una manera también de educar en las emociones a las otras generaciones. Entonces somos muy responsables cada vez que emitimos un comentario o una expresión que denigra a las mujeres, porque va quitando años y años de las luchas feministas y de los hombres que son nuestros compañeros y que también piden esa misma igualdad, que han tenido la claridad de pensamiento para decir que esta lucha o la conquista del derecho de nosotras también ayuda y contribuye a la conquista de derechos de ustedes. Claro, ahora también para poder comprender mejor el concepto de equidad de género debemos entender exactamente el concepto de género. El concepto de género se refiere justamente a los roles y funciones que socialmente se asignan a el papel masculino y al papel femenino, pero socialmente todavía vivimos en una sociedad donde todavía se hace una separación bastante fuerte de lo que son labores femeninas y labores masculinas, ¿sí? Entonces debemos ser capaces de superar ya esas barreras que ponemos. Por ejemplo, a los hombres que tratan de ser bailarines de ballet, por ejemplo, se les tacha, se les califica como de amanerados, qué sé yo, porque ocupan su cuerpo como una forma de expresar su sensibilidad, ¿sí? Entonces, así también todavía hay personas a las que les parece raro ver a mujeres futbolistas, ¿sí? Y debemos, gracias a programas como los que tenemos ahorita en este momento, se trata de ir despertando conciencia entre la sociedad para que podamos romper con esos roles tan estrictos, esos paradigmas tan arraigados socialmente, para que seamos capaces de romper esas estructuras que ya tenemos. ¿Qué opinas? Bueno, claro, yo creo que para esto que tú mencionas... Cuando nosotros ubicamos perfecto. No oigo. No sale. Regresa. Ay, no se oye. Necesitamos justamente ser conscientes de ese proceso para que podamos abrir más nuestro pensamiento y darnos cuenta que una mujer tiene toda la capacidad para ser policía, para ser futbolista, para ser taxista, etcétera, etcétera, etcétera. Y un hombre también tiene la capacidad para, por ejemplo, cuidar a sus bebés, etcétera, etcétera. Tenemos que ya ir rompiendo esos paradigmas tan esquemáticos que hemos venido guardando socialmente desde hace milenios, ¿sí? Ya estamos en el nuevo milenio y todavía seguimos reproduciendo esos parámetros. Entonces, ¿cómo debemos romperlos? Evidentemente desde el seno de lo familiar y en el sistema educativo.
para que así podamos ir superando cada vez más estos planteamientos tan ancestrales y arcaicos, y yo diría sobre todo planteamientos que son total y completamente ya obsoletos, ¿sí? Obsoleto. ¿Qué opinas, qué piensas con respecto a estas diferencias de tareas tan genéricas que se han planteado socialmente? Sí, yo creo que hace falta, primero, la oportunidad de darse cuenta. Yo creo que ya hay nuevas masculinidades, ya hay hombres que están empezando también a involucrarse en las tareas domésticas, no como una graciosa concesión que nos hacen, sino porque han tenido ese momento de lucidez, de ver que estamos aquí para ser parejas, que estamos aquí para bregar hacia el mismo objetivo, que es poder alcanzar nuestras metas, nuestro desarrollo pleno, pero en conjunto. Una de las cosas es empezar a ver cuáles son los problemas que tenemos como sociedad que nos impiden esa anhelada equidad. Pero falta muchísimo todavía por remontar esto. Por ejemplo, apenas hace poco tiempo, el INEGI hizo un reporte del embarazo adolescente en México y las cifras fueron alarmantes. Había niñas de 10 años, de 12 años, que parieron en el año 2024 y que tenían parejas, los padres de esos niños que ellas parieron tenían 65, 70, 80 años. O sea, ya están las cifras nos alarman, pero haría falta ver por qué esas instituciones que tienen esas cifras no vieron por qué esas niñas de 10 y 12 años habían parido a tan corta edad, porque eso da a entender que fueron producto de una violación. Entonces a esas cifras le hace falta darle un seguimiento para darle atención a esas niñas, por ejemplo. Entonces a veces es insuficiente, es un primer paso, pero es insuficiente con darnos cuenta de dónde están las inequidades. Hace falta establecer políticas públicas para que realmente esa inequidad se quede sin efecto. ¿Sí me escuchas? Otra vez. ¿Está hablando Juan Carlos? Claro. Ahora, algo que debemos entender es justamente que para lograr la equidad debemos crear sobre todo 4 aspectos. El primero es cambiar creencias, prácticas, actitudes y lenguajes que generen violencias a partir del proceso de la desigualdad, ¿sí? Es decir, transformar sobre todo nuestras creencias y nuestras palabras. Otro punto que debemos construir es sobre todo estructuraciones basadas en el respeto, la inclusión y la solidaridad mutua, ¿sí? Es decir, siempre debe haber un respeto entre hombre y mujer, debe haber solidaridad entre ambos géneros para que así poco a poco vayamos superando esa barrera. Luego se plantea que necesitamos también generar condiciones de imparcialidad y justicia que garanticen una distribución justa de los beneficios y de manera equitativa tanto los beneficios y responsabilidades que tiene un hombre y una mujer sean iguales, ¿sí? No debe haber preferencia por uno o por otro, debemos tener ese sentido de igualdad. Y luego otro aspecto que se plantea es cambiar las estructuras culturales que legitiman patrones de violencia, aportando una cultura de paz y convivencia, ¿sí? Es decir, nosotros, gracias a la equidad de género, podemos sobre todo ir construyendo una visión cultural más de paz y de armonía entre hombres y mujeres, ¿sí?
Entonces, gracias a que seamos conscientes de que estas diferencias son sobre todo el resultado de un condicionamiento cultural de siglos, debemos tratar de superarlo. Y estos 4 elementos que planteo son fundamentales para poder superar esta etapa en la que estamos viviendo. ¿Sí? Me parece... Desde tu perspectiva, ¿qué consideras que hace falta? Tú como mujer, ¿qué consideras que... Ajá. Bueno, te escucho, adelante. Sí, yo casi no te escuché lo que decías. Bueno, había dicho... Adelante, te escucho. Había dicho, sí, casi al principio, que necesitamos entonces que se nos proporcionen las mismas oportunidades a mujeres y a hombres, que erradiquemos las barreras que están impidiendo actualmente nuestro desarrollo en la vida política, económica, social y cultural. Y como bien dices, lo que es muy difícil es la resistencia al cambio, tanto de hombres como de mujeres, que son machistas, que perciben, que aún siguen percibiendo que nuestras diferencias deben o ameritan que unas vivamos sojuzgadas a otros. Entonces, ahí en ese plano de la resistencia al cambio es donde más se debe trabajar. Y por eso debemos, en cualquier oportunidad de intervenir, de platicar, de comentar, tratar de modificar ese pensamiento tan anquilosado y tan atávico, porque a fin de cuentas esos derechos que obtengamos, como bien dijiste hace un momento, propenden y ayudan, contribuyen a crear la paz, que sería el objetivo del bien vivir. No puedes vivir bien si no tienes paz. Y entonces cualquier violencia que se cierna sobre nosotras está atentando a la paz de la humanidad entera. Lo estamos viendo ahora con estos líderes como Netanyahu, por ejemplo, con Donald Trump, que están atacando con su ferocidad bélica a las mujeres, a los niños y a las personas más débiles del entramado social. Entonces debemos hacer tener una lucha constante y persistente por cambiar esa mentalidad. No sé si se escuchó. Sí, adelante. Sí, no sé si se escuchó lo que dije antes. Ahora, para que podamos, sobre todo, trascender este estado de desigualdad entre hombres y mujeres, debemos entender, sobre todo, y ubicar cuáles serían los beneficios que aporta socialmente la equidad de género. Primero, evidentemente. Luego, nos va a aportar un mayor desarrollo económico debido a que la mujer también tiene la oportunidad de trabajar, ¿sí? Antes, la mujer solo trabajaba en el aspecto doméstico, ¿sí? Una vez que la mujer empieza a integrarse al desarrollo laboral, al desarrollo económico, evidentemente, la economía familiar se incrementa. Por lo tanto, es importante y es necesario. Luego, otro beneficio que plantearía la equidad sería menos violencia entre hombres y mujeres, ¿sí? Y esta cuidar más lo que llaman actualmente la violencia de género, ¿sí? Sobre todo lo que actualmente se conoce como feminicidio, ¿sí? Entonces necesitamos entender justamente que mientras no superemos las diferencias entre hombres y mujeres, va a existir todavía
violencias, van a existir estados de agresión de género. Entonces, necesitamos darnos cuenta de los beneficios que tiene. Ahora, uno de los beneficios más evidentes va a ser, sobre todo, el mayor bienestar social. El hecho de que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades, las mismas igualdades, va a dar como lugar una sociedad más puedes percibir a partir de la equidad y la igualdad de género. Sí, respecto del impacto económico de nuestro trabajo, mira, te voy a comentar una cifra. La falta de equidad de género... ¿Me escuchas? Sí, yo sí te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? ¿Tú me escuchas a mí? No. A ver. Sí, adelante. ¿Me estás escuchando? Dice, mira, la falta de equidad de género tiene un impacto económico muy significativo, porque hay estimaciones que señalan que se podrían sumar 630,000 millones de pesos adicionales al Producto Interno Bruto si se lograra una mayor inclusión de las mujeres durante la próxima década. Es decir, somos una fuerza laboral muy importante. Pero, en contraparte, fíjate, la fuerza laboral femenina está así. Nosotras destinamos en promedio 35 horas semanales al trabajo remunerado. Esto es 20% menos que lo invertido por hombres. Pero en tareas del hogar y cuidados no remunerados, esta balanza no solo se invierte, sino que es desproporcionadamente inversa, porque nosotras destinamos 121% más que los varones en labores domésticas. Esto quiere decir que tenemos dobles y triples cargas laborales en comparación con nuestros compañeros. Ahora, yo creo que también esta equidad de género nos va a servir en el caso de los hombres para poder desarrollar más nuestra sensibilidad. ¿Por qué razón? Porque hemos sido condicionados a que, por ejemplo, llorar. Los hombres no pueden manifestar sus emociones. Los hombres no pueden generar la sensibilidad. Y entonces, si ya tenemos igualdad y equidad de género, también los hombres vamos a poder tener la capacidad para despertar la sensibilidad, para poder expresar y manifestar nuestras emociones, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que también, como parte del beneficio de la equidad de género, el género masculino va a tener la oportunidad de de lo más íntimo de su ser, que siempre ha estado reprimida, ¿sí? ¿Qué opinas con respecto a esto? Sí, claro, estos estereotipos culturales y estos mandatos invisibles no solamente nos han afectado a nosotros, sino, como bien dices, también a ustedes. O sea, esas diferencias que nos dicen que debemos vestirnos de tal manera, esos concursos absurdos que se siguen haciendo, esos concursos de belleza, en las que hay una deformación o hay un ideal, un estatus que se pone de la belleza femenina que hace que las mujeres gasten demasiado dinero en cirugías que ni siquiera necesitan, en tacones que solamente les retuercen los pies, en esa competencia que han creado entre nosotras y que es ficticia. Esos dichos, esos dicharachos en los que dan a entender que el hombre tiene una sexualidad exacerbada que no puede controlar, ¿no? Por ejemplo, este dicho de amarren a sus gallinas porque mi gallo anda suelto. O
Es decir, como que se le atribuye que el hombre tiene una sexualidad incontenible, incontrolable, y que como él es incapaz de controlarla, pues entonces ahí estamos nosotras para impedir ello, ¿no? Y entonces parecen bromas y todo, y detrás de esas bromas hay unas verdades muy crueles que ya hemos visto precisamente en estos casos de feminicidios. Entonces, nos beneficiamos todos. Hay que entender que la conquista de un derecho de una mujer es la conquista de derechos humanos fundamentales. Y afortunadamente, una regla del derecho es que los derechos se van incrementando no solamente en el tiempo, sino que se están haciendo y se deben hacer extensivos para toda la comunidad humana. Entonces, los derechos de las mujeres también tienen que ver con los derechos de las mujeres en situación y de los hombres en situaciones diversas, como de las personas homosexuales, como las personas que tienen otras inclinaciones, que hay una diversidad humana que debe ser también cobijada por todos sus derechos, reconociendo sus diferencias, pero que esas diferencias no sean nunca motivo ni de burla, ni de escarnio, ni de discriminación, sobre todo, Juan Carlos. ¿Sí se escucha? Claro, tienes toda la razón, y esperemos que la reflexión de este programa nos sirva sobre todo para que aportemos algo a las personas que nos escuchan y ubiquen perfectamente que necesitamos como cultura superar esas grandes diferencias que nos han marcado. Ahora, ya para ir concluyendo, porque el tiempo ya está por concluir, ¿tú consideras que la misoginia y el feminicidio son resultado de esta separación de equidad de géneros? Claro, o sea, son su efecto más patente y más palpable, y que ya los feminicidios han existido desde siempre, pero no se les había catalogado como tal. Y ciertamente son una categoría social, porque tienen connotaciones y tienen ciertos esquemas que son muy evidentes, que es atacar la sexualidad de la mujer, atacar la dignidad de la mujer, es no aceptar el no de una mujer. Y entonces, como no puedo convencerte de lo contrario, como ya ejercí todas las violencias posibles contra ti, lo que queda entonces es eliminarte. Entonces no podemos llegar a esto porque somos seres racionales, tenemos capacidad de diálogo. El diálogo quiere decir día a través, logos, la razón. Es ir al otro a través de la razón. Y entonces, como seres humanos, debemos propender siempre a dialogar, a establecer ese puente que por encima de nuestras diferencias estreche lazos con nuestra humanidad, porque ahí es donde radica nuestro centro, nuestro ser. Todos somos seres humanos y estamos conviviendo aquí, en esta tierra que se nos da temporalmente. Yo creo que esa sería como mi reflexión final, Juan. Ya. Mira, yo creo en lo siguiente. Uno de los factores más condicionantes que tenemos a nivel social es la religión, ¿sí? Y evidentemente la religión dominante en México es la religión católica. Y si nosotros ubicamos, la religión católica es totalmente machista. ¿Por qué razón? Las mujeres en la Iglesia Católica, dentro de la jerarquía católica,
de monjas no pasan, hasta ahí se quedan, ¿sí? Entonces, ¿hasta cuándo la mujer va a tener la oportunidad de ser sacerdote, obispo y de ser papa? ¿Sí? Al mismo tiempo sucede esto, manteniendo a la mujer relegada, sobre todo también en el Islam. Existen otras religiones, por ejemplo, en el caso del budismo, actualmente en México, la líder o la directora nacional del budismo, de la nueva tradición Kadampa, es una mujer, ¿sí? Entonces debemos entender ya que también como parte de esa nueva adaptación a una cultura visionaria diferente, la mujer también dentro de la cultura católica debe ser integrada como parte de la jerarquía, ¿sí? ¿Qué opinas ya para ir concluyendo? Claro, porque es parte de esos discursos ideológicos que nos mantienen en el atavismo, como el tener todos los hijos que Dios les mande, sí, pero Dios no se va a convertir directamente en tu mesa en pan para darle el pan a los niños que vayas a tener, ¿no? Entonces hay que ir desestructurando, analizando todos esos discursos que en el fondo son discursos de odio de unos contra otros, pero revestidos de dulzura, revestidos de mentiras a fin de cuentas. Y entonces hay que ir deconstruyendo todos esos discursos que nos afectan por igual tanto a hombres como a mujeres. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por tus opiniones, por tus comentarios y pues gracias a todo el equipo de Saber Sin Fin, aunque hoy estuvo fallando un poco la transmisión, esperemos que a pesar de todas las fallas técnicas, nuestra aportación sea sobre todo un granito de arena para mejorar la visión que tenemos de nuestra propia cultura, para que así podamos construir un mundo mejor. Muchísimas gracias, Gaby, gracias a Abel, a todo el equipo de Saber Sin Fin, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Buenas tardes.